Antropoceno. Un nuevo jueves, un nuevo encuentro de Antropoceno, el octavo que va en este año, y ya la cuarta temporada, para disfrutar cada semana de este grupo inquieto, movedizo, con ansia siempre de estar viendo novedades y aprendiendo un poco más. Esta semana, Patricio Quinos, ingeniero agrónomo, para tratar el tema inmigración y desarrollo. Así que sin más, los dejamos en mano de Patricio un ratito y después hacemos el intercambio clásico de Antropoceno. Bienvenido, Patricio. Bueno, muchas gracias, Antropoceno, por este espacio y por tener siempre ser un ámbito de discusión. A ver si esto anda, que es mi Perfecto. preocupación de siempre. ¿Se ve ahí? Excelente. Vemos toda tu pantalla, maximizarlo y ahí arrancamos. Ahí vamos. ¿Se Sí, ve ahí? sí, sí, sí. Bueno, arranquemos. La idea un poco es discutir de inmigración y desarrollo, para lo cual iba a arrancar con dos figuras para poder establecer las relaciones, ¿no? Primero es una figura de la retórica, de la oratoria, que es la captatio benevolencia, que es justamente trata de captar la benevolencia de ustedes porque es un tema muy complejo. Entonces pedirles un poco de benevolencia para que hay cosas que no están cerradas, es un trabajo que yo empecé hace mucho y lo dejé y no está del todo cerrado, tiene inconsistencias, por eso les pido una mirada un tanto benevolente sobre la presentación, pero me pareció que era, como decíamos al principio, un buen espacio para ponerlo a prueba y discutirlo y que me enriquezcan con sus aportes. La otra figura es una figura mitológica, que es el vidente Tiresias, ¿no es cierto? Que también es otro pedido para ustedes. El vidente Tiresias, no me acuerdo si Atenea o Zeus le había dado el don de ver con mucha claridad y precisión el futuro. Él veía qué iba a pasar con una claridad absoluta, pero como contrapartida de ese don que le había dado, lo dejó ciego. La imagen, ¿qué quiere decir? O el simbolismo, ¿qué quiere decir? Es que para mirar hacia adelante y para mirar el futuro hay que estar ciego de la diaria, ciego de la coyuntura. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver acá tienen que abstraerlas de la situación actual porque si no, no se puede avanzar. Entonces, con esas dos figuras es que voy a arrancar la presentación. Como todos vieron que todo surge con una pregunta, ¿no es cierto? Entonces, nos hemos cansado de ver esta figura por todos lados, es un gráfico que mide la posición relativa en el puesto mundial del PBI per cápita de la Argentina versus el resto del mundo en función del tiempo. Y aparece de todo, desde que la caída es culpa del peronismo, que la caída es culpa de las condiciones, bueno, hay mil explicaciones, pero una de las que yo quería poner es que justo coincide con el fin de las oleadas migratorias. ¿Con esto qué quiero decir? Se habla mucho del rol fundamental que lo tuvo de las políticas liberales del primer centenario y se opaca o se esconde o se invisibiliza el rol que tuvo la inmigración en esos años, porque son los años más fuertes de inmigración. Entonces, no digo, digamos, con esto no es que estoy desmereciendo las políticas liberales, sino que digo que serán únicamente, acá surge la pregunta, ¿serán únicamente las políticas liberales las que llevaron a los primeros puestos o al primer puesto en el primer centenario a la Argentina? ¿O la inmigración tuvo mucho que ver digamos, con el movimiento demográfico, con los saberes que trae la inmigración, con por qué no el capital? Mi bisabuelo vino con guita de Alemania, entonces no es simplemente la institucionalidad liberal, sino que preguntarme si no hubo otras cosas. Y en esas otras cosas, justo, miren qué casualidad, en esta figura se ve la tasa de inmigración neta o de migración neta, ¿no? En función del tiempo. Y se pueden ver
tres momentos coincidentes con la otra figura, ¿no es cierto? Hasta los mediados de los 40, la tasa de inmigración era muchísimo más alta que la de migración. Piensen que es migración neta, ¿no es cierto? Esto no es ni nacimientos, ni muertes, ni nada, sino es cuántos entraron versus cuántos se fueron. Y empiezan a aparecer estas cosas interesantes en donde a partir de los 40 ya no entra más nadie o entra muy poco, un periodo medio neutro que coincide entre los 40 y los 70, y desde 1970, 1980, que es el censo último que, digamos, que toma ese número, tenemos tasas de inmigración negativas, menos 0,5, menos 0,6, o sea, hay, digamos, menos flujo de personas queriendo venir a Argentina. Probablemente esté la cuestión que nos preocupa a todos, de que nuestros hijos se van o ese tipo de cosas, pero esto piensen que son estadísticas nacionales, ¿no? Entonces, una foto en qué pasó con la inmigración en esos tiempos. Entonces, la hoja de ruta que les propongo es la de siempre, ¿no? ¿Qué supuestos tiene esto? Porque tiene supuestos y unos supuestos muy fuertes que hay que aceptar para aceptar la hipótesis. Un pequeño diagnóstico, unas hipótesis y objetivos para adelante, unas propuestas y qué riesgos conlleva lo que vamos a discutir. Esta es una foto de nuestro país y de parte de Sudamérica de noche, ¿no es cierto? Ya la hemos visto en varios lugares, creo que es del 2015 esta foto, donde se insinúa mínimamente que casi que seguimos teniendo el mismo problema que tenía Alberdi en el siglo XIX, ¿no es cierto? Una nación con poca población. Esto también se verifica con la densidad de población que tomó el censo 2022, con todas sus falencias y dificultades y críticas que tuvo. Tiene la figura de la derecha es la densidad de población, habitantes por kilómetro cuadrado. Y como pueden ver, algo que ya sabemos, que hay una faja que va desde La Plata hasta Rosario de unos 400 kilómetros de largo por 100 kilómetros de ancho, que tiene la mitad de la población de la Argentina, ¿no es cierto? Tiene mucha densidad, pero después hay lugares completamente inhóspitos y, eh, hay una medición muy interesante que hacen los demógrafos, que es la de el límite de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Ellos consideran que por debajo de 10 habitantes por kilómetro cuadrado lo consideran un desierto demográfico, además de los desiertos naturales, pero necesariamente no tiene que ver con la aridez, sino que ese número de 10 habitantes por kilómetro cuadrado es el umbral mínimo para que un territorio pueda funcionar. Por debajo de eso empiezan a haber problemas de todo tipo, desde económicos, sociales bueno, y sobre todo de soberanía, ¿no? Pero consideran también ese número como para que el territorio funcione bien. Como contracara les quería mostrar la misma foto que teníamos de la Argentina de noche de los países que llamamos desarrollados, ¿no es cierto? Fíjense, Estados Unidos y México, cómo están, por supuesto con sus heterogeneidades, pero no tan marcadas como las que tiene la Argentina. El este de Estados Unidos muy, muy desarrollado y el oeste un poquitito más flojo, lo mismo Europa. ¿No? Les voy a rescatar, tienen sus centros, digamos, de mucha población, el norte de Alemania, el norte de Italia, pero, digamos, aparentemente es una población muchísimo más balanceada que la que tenemos nosotros. Para arrancar iba a poner como 4 o 5 frases, a ver cómo les suena a ustedes, ¿no es cierto? Frases y quién las dijo. Las constituciones de los países despoblados no pueden tener otro fin serio y racional por ahora y por muchos años que dar al solitario y abandonado territorio la población que necesita como instrumento fundamental de desarrollo y progreso.
es pues esencialmente económico el fin de la política constitucional y del gobierno. Ya si se imaginan que termina con gobernar es poblar, saben quién lo dijo, ¿no es cierto? Pero pone el foco en la institucionalidad, en la constitución, en la regla, pero también pone el foco en la población, que nosotros normalmente nos olvidamos de poner el foco en la población y en la distribución. Es indudable, pues, otra frase, ¿no? Que la humanidad necesita tener una política demográfica. La cuestión es que aún poniéndola en práctica, ya que por el retardo con que comenzaremos no producirá sus efectos antes del fin de la década en materia educativa y antes de fin de siglo en materia ocupacional. Y que además la política demográfica no produce los efectos deseados si no va acompañada de una política económica y social correspondiente. También con el resalto del gobernar es crear trabajo, ya también se imaginan quién dijo esa frase, ¿no? Y en las fechas en donde la dijo. Acá hay otra frase que dice, un señor dijo hace muchos años que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad. Ese señor dijo que cada argentino tiene que producir lo mismo que consume. Y nosotros lo podemos hacer, ¿no es cierto? Bueno, eso lo hizo Mauricio Macri en el 2017. Lo que quiero traer con estas frases que empiecen a sonar en las cabezas es, cuando hablamos de leyes de coparticipación, cuando hablamos de provincias deficitarias, tenemos que tener en cuenta la demografía, ¿no es cierto? Todas las provincias de las que estuvimos hablando y que no producen lo que consumen, son provincias prácticamente desérticas en algunos aspectos. Nadie piensa que podés sacar impuestos de un día para el otro. Lo más importante es poner adentro del sistema a los que están afuera. O sea, el 30-35% que está dentro de la economía informal. La dificultad más grande en la actualidad es la infraestructura. ¿Arcor es competitivo? Sí, pero del portón de la fábrica hasta el puerto pierdo el negocio. Nuestras fábricas están ubicadas a más de 500 kilómetros del puerto de Buenos Aires y recorrer esas distancias realmente te quitan el negocio. Eso pasa en muchos sectores. La integración tiene que ser inteligente. No creo que tengamos que cerrarnos ni tampoco proteger una industria que vende 40% más caro que en otros países. Bueno, se imaginarán que si dijo Arcor es Luis Pagani el que dijo esto. Y después tenemos un mensaje social del Papa Francisco, que es, deseamos asumir cada día las alegrías, las esperanzas, las angustias y tristezas de los pueblos del mundo, especialmente de las poblaciones de las periferias urbanas y de las zonas rurales, sin tierra, sin techo, sin pan y sin trabajo, lesionadas en sus derechos, viendo sus miserias, escuchando sus clamores y conociendo su sufrimiento. Nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución. Palabras claves son población, distribución, infraestructura, todo para ir pensando, ¿no es cierto? En el medio aparecen estas cosas. Hay que cambiar la ley migratoria, dice Pichetto, y el pensamiento cultural de los argentinos. Y en el otro medio aparece también que el 10% de los argentinos cree que es positiva la inmigración. Son datos, ¿no? Me voy a quedar con esta última frase que la dejé aparte porque Alfonsín tiró la última idea, el último intento por incorporar a la política pública la demografía y la población. Y dijo que el punto de partida de la idea es, los pongo en foco, es trasladar la capital, que era lo que él quería hacer. El punto de partida de la idea es entender que lo desmesurado de la megalópolis alrededor de la capital federal ha distorsionado las fuerzas de todo el país, deformando en los hechos el sistema político nacional y atentando contra el desarrollo económico del interior, acentuando las diferencias entre las distintas regiones y generando asimetrías abrumadoras. Palabras clave como federalismo, como el sistema político, como la inviabilidad de muchos órganos de gobierno provinciales. Todo esto se empieza a poner de manifiesto simplemente por la distribución
de la población. Bueno, los supuestos. Decíamos que hay que aceptar que la demografía tiene un gran impacto en el desarrollo socioeconómico de la Argentina, que la macrocefalia o hipertrofia que se muestra es causa o más bien un corset del desarrollo nacional y que es necesario romper esa macrocefalia para liberar las fuerzas productivas de toda la nación. Y el tercer supuesto, quizá el más fuerte, es muy difícil relocalizar población una vez establecida. De hecho, vamos a ver los intentos que hubo de mover la capital y no hubo caso. El rebalanceo demográfico debe hacerse con migraciones externas. Y esta es una foto o un mapa de cómo sería la Argentina poniéndole, digamos, el impacto, digamos, cargando los límites geográficos o los límites territoriales con la demografía. Y ven lo que estábamos hablando hace un rato de las deformidades, con honrosas excepciones en Misiones, que tiene una distribución bastante, digamos, uniforme, después es una especie de monstruo que no lo reconoceríamos si lo miráramos en un mapa, ¿no? Intentos de trabajar la demografía siempre se limitaron al traslado de la capital, como decía. No es, es una herramienta que evidentemente no funciona por el nivel de poder político que tiene, o de unitarismo, si queremos decirlo así, que tiene la capital, la dificultad para mover intereses, ya lo vemos al compañero Milei, digamos, tratando de mover statu quo. Imagínense mover una capital, sería muchísimo más, mucho más terrible, pero hubo esos intentos desde, miren, la asamblea del año 13, en el artículo 19, dice que hay que sacar la capital de Buenos Aires. Un proyecto de ley de la NUCE, que quedó en la nada. El proyecto de ley de Alfonsín, que es el que conocemos todos, la ley 23.512, que tuvo un ente que lo iba a mover y que hubo una planificación que después quedó en la nada también. Y bueno, ni llegó directamente ya al nivel de poco interés que tiene esto, es que movida de Julián Domínguez, ya la idea de mudar la capital al norte argentino, porque se identifica el norte argentino como uno de los desiertos demográficos, más precisamente Santiago del Estero, ¿no? Y acá están el artículo 19 de la Asamblea del año 13, el proyecto de la NUCE y los comentarios ya de mover la capital. El único con fuerza seria para hacerlo fue Alfonsín, como les decía, que tuvo un diseño, tuvo una planificación, un intento, pero se diluyó, casi que la hiper del 89 lo liquidó. Entonces, la hipótesis que dice una población homogéneamente distribuida en el territorio es un poderoso driver para el desarrollo de la Argentina. El objetivo principal es, bueno, actuar sobre la dinámica de población en los próximos 40 años como sustento para elevar sustancialmente la producción de bienes y servicios en Argentina y, consecuentemente, el desarrollo social, calidad de vida y bienestar de la población. Bueno, los objetivos son mejorar la distribución territorial, que es lo que venimos viendo, incorporando la actividad socioeconómica a tramos territoriales que hoy están completamente ausentes desde la realidad nacional y propender a una distribución poblacional mucho más homogénea, promover el asentamiento de nuevas ciudades y polos productivos y de desarrollo social en regiones hoy despobladas, aumentar la producción de bienes y servicios, tanto por aumento en el número de trabajadores como de la productividad de los mismos, mejorar el perfil logístico de la nación, que eso es de lo que se quejaba Pagani, propender a equilibrar por lo menos territorialmente los 5 componentes del flujo de mercancías: producción, transformación, distribución, comercialización y consumo. En definitiva, tener una política nacional que incluya a la población, que tenga la población integrada a las políticas y que se intensifique el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la población.
La institucionalidad la tenemos, porque desde el preámbulo, no voy a ahondar en esto, pero desde el preámbulo de la Constitución hasta leyes de inmigración, leyes de inmigración y colonización que hizo Roca, después transformada en el año 81 y después vuelta a transformar o resancionar en el 2004. Muy poquito para decirle cómo éramos como país. Esto que vamos a ver ahora es el porcentaje de inmigrantes en cada provincia. Fíjense que los colores intensos son arriba del 40-50%. La Argentina de 1914 tenía el 40-50% de la población inmigrante. Ya para el 2010 no se ve, pero los grises es 0 a 2%. Y los más oscuros no llegan al 4%. Tanto debe ser la macrocefalia que uno piensa porque anda por Buenos Aires o anda por el AMBA que está lleno de migrantes. Y es verdad, o puede llegar a ser verdad, pero digamos, la proporción de migrantes que había en el AMBA en 1947 respecto del 2010 se multiplicó por 6, como ven ahí. Se han relocalizado ahí. Entonces es probable que, como dice el compañero Pichetto, como dicen todos, vienen a atenderse a los hospitales nuestros, vienen a estudiar a las universidades, pero no se quedan, como hicieron nuestros padres o nuestros abuelos que se quedaban. Solo vienen a atenderse, pero no perciben en la Argentina una tierra de oportunidad. El otro problema que tenemos de no incorporar los componentes demográficos a la política pública es que, quería resaltar estas dos cosas, es que nos vamos envejeciendo. Hoy tenemos una pirámide poblacional, no digo parecida a los países europeos, pero cerca, porque tenemos muy pocos nacimientos y muy poca migración. La diferencia es que los europeos sí tienen una política vinculada a la migración y como perciben que su población se envejece y perciben que no solo que se envejece, sino que las tasas de natalidad son muy bajas, bueno, tienen una política migratoria que empieza a torcer las pirámides poblacionales mejorando un poco esos perfiles. Pero nosotros es probable que para el 2050 o 2060 tengamos muchísimo más viejos que gente en la PEA, que hoy es 17 millones de personas, 12 millones son activos, pero es probable que si no se incorpora una mirada poblacional, bueno, tengamos ese problema en los próximos 30 o 40 años. Esto es lo más de lo mismo. Las tasas de crecimiento a partir del 2080 son negativas, pero esto resiente mucho antes la productividad de la economía y muchísimo antes la cuestión de las pirámides poblacionales. Esto es lo que los demógrafos llaman el bono demográfico, que es la posibilidad de tener en la fracción de la población económicamente activa, 16 a 64 años, mucha gente que trabaje y que produzca. Bueno, eso para el 2050, 2060 a nosotros se nos termina. Como no teníamos problemas, agregamos uno más, ¿no es cierto? Y acá es un poco para reforzar los conceptos que decíamos antes, ¿no es cierto? Poquito más de la mitad de las provincias argentinas son desiertos demográficos, que ya lo vimos antes. La flecha marca los 10 habitantes por kilómetro cuadrado y todo lo que está a la derecha de la casi que no tiene actividad. De hecho, no aportan al PBI, que esa es un poco la idea de esta figura. ¿Por qué digo que es importante incorporar criterios poblacionales a los diseños de política y a la economía también? Porque hablamos mucho de PBI, mucho de déficit fiscal, mucho de todo, pero tenemos 4 macroregiones al borde de no tener movimiento. Fíjense que las barras azules es el PBI, ¿no? La región pampeana explica el 80% del PBI nacional.
Pero después tenemos, que sería lo más balanceado, pero después todo lo que es, entre comillas, economías regionales, tienen, digamos, PBI muy bajos y densidades poblacionales muy, muy bajas. Entonces, digamos, además de que son tramos territoriales que no aportan a la economía, no solo no aportan, sino que hay que sostenerlas, porque, o si no las sostenemos, son más migraciones que empiezan a cargar las periferias de las grandes ciudades. Acá vuelvo, esto es casi lo último de diagnóstico, ¿no? Es decirle, bueno, la foto de cómo eran la Argentina y sus vecinos y los países que tenemos de referentes en 1914 y cómo eres en el 2015, que es el dato que yo tengo. Y, bueno, acá pueden ver la Argentina abandonando la política migratoria, cosa que Australia, que si ustedes recuerdan la teníamos con muy alto PBI, nunca la abandonó, salvo en algunos momentos vinculados a la, a la, a la guerra y esas cosas. Y vemos dos estrategias distintas, ¿no es cierto?, de los países. Una es la de Brasil, que entiende que se maneja con su población, con su propia población y simplemente migra población interna, y tanto Australia como los países de Europa, Canadá y Estados Unidos, que trae migrantes de otras zonas. Patricio, Entonces está acá avanzando tenemos, el ¿qué tiempo, hizo? Patricio, ¿sabes? Cuando puedes empezar a... Ya empiezo a cerrar. Sí. Bueno, acá tienen lo que hizo Brasil, que trasladó la capital a Brasilia y empezó a mover población hacia el Cerrado, empezó a producir más y empezó a mejorar los perfiles del índice de desarrollo humano de esas regiones, y ahora pretende hacerlo hacia el norte, ¿no es cierto? Por eso la barra azul hacia arriba. Esto ya lo ven, el impacto de tener una política demográfica hizo que el PBI del Mato Grosso y de Goiás levante, y algo que nosotros vemos y aplaudimos del agro brasileño y siempre lo tenemos en agenda, fíjense que produce más soja. El mapa de la izquierda es la producción de soja de esos estados en donde hubo una decisión política de mover población. No voy a entrar a explicar qué pasa con Aña, entonces, más cortito, las propuestas deberían ser, como tres grandes cosas: aprender a pensar el desarrollo y la estructura productiva en función de la población, que ya lo veníamos diciendo. ¿Qué forma, qué instrumento? Bueno, es claramente ni el Estado ni el privado, la articulación pública-privada. En países como Colombia hablan de contratos plan, sino de pactos territoriales, que son un acuerdo público-privado para trabajar estos temas. Un ordenamiento territorial claramente mucho más allá de si cuidamos un bosque o dejamos, digamos, semáforos de prohibición. Promover la instalación de población y creación de nodos poblacionales al oeste de la isodieta de los 700 milímetros, que es lo que nos cuesta empezar a colonizar. Por lo menos dos nodos poblacionales ubicados estratégicamente a lo largo de las distintas fajas latitudinales, pero siempre hacia el oeste, y en su correspondiente red de servicios, salud y escuela, pero de mínima las de seguridad para que el poblador pueda estar seguro. Ya no va más la colonización tipo familia Ingalls del siglo XIX. Programar, bueno, la ingeniería de las hidrovías nacionales y provinciales, con algo que siempre hemos discutido por acá por Antropoceno, que es ni una sola gota de agua dulce al mar sin aprovechamiento previo. Repensar o reconfigurar la red de rutas y ferrocarriles, y
acorde o de la mano de todo esto es los tratados de libre comercio, porque todo esto tiene que empezar a hablar de una Argentina integrada al mundo, ¿no? Y abrir por lo menos un nuevo gran paso fronterizo de Chile que conecte el NOA y mejorar los ya existentes. Tenemos un proyecto, yo no sé en qué estado está el de las aguas, de las, eh, el que está en San Juan, pero debe reactivar. Y con esta es la última, Javier. Los riesgos que es quedarse a mitad de camino de los planes, como pasó con el Plan Belgrano, porque hemos tenido intentos de mejoras de la situación, digamos, poblacional y de infraestructura en el norte o en otros lugares y hemos quedado por la mitad, que si no va acompañado de todo lo que dijimos antes, que se aumente la desocupación y sea un desastre humanitario, como dice abajo, el riesgo de nacionalismo y de xenofobia internas descontroladas que entren para poblar un territorio, pero que después se vayan y se apilen de vuelta en el AMBA. Y, bueno, dificultad para manejar la diversidad cultural, no la dificultad que tuvieron los liberales de principios del siglo XX, pero que lo solucionaron con la escuela, pero que nosotros con esos instrumentos no alcance y aparezca una espiral de violencia y de marginalidad y que todo esto sea un fracaso como pasó o como hubo otros intentos. Bueno, con esto recorto para llegar a cumplir el horario, Javier. Muy bien, entonces ahora es el momento que más nos gusta Antropoceno, el momento en que podemos compartir, hacer preguntas. Todos los que quieran hacer preguntas marcan con su manito ahí abajo en la pantalla y le damos paso. Yo sé que Adolfo había pedido la palabra antes, pero el primero que tengo en lista en este momento es Mariano Vinograd. Adelante, Mariano. Bueno, Patricio, como corresponde a un agrónomo filósofo, arrancó con estos dos señores, ya no me acuerdo los nombres. Uno era el barbudo ese ciego que veía Tiresias. Tiresias, que veía el futuro, pero no el presente. Y recordame cuál era el otro. No, y el otro era captar la benevolencia de ustedes Captar la benevolencia. claro. Bueno, benevolencia concedida, vamos ahora a los bifes. Dale, vamos. Entonces, alguna vez recuerdo haber estado en un seminario de Osden donde un filósofo cura, no era filósofo agrónomo, pero era filósofo cura. El evento se llamaba La deuda interna. Entonces el tipo se levantó, miró para atrás la pantalla y empezó a reflexionar sobre el título del seminario. La deuda. Si hay una deuda, hay un deudor, un acreedor, interna, no es externa. Cuando mencionamos la palabra inmigración me sentí muy conmovido. Soy nieto de inmigrantes, pasé toda mi infancia rodeado de mis abuelos, de sus hermanos, todos gente que había venido de Europa y que los parientes que quedaron allá fueron masacrados en el Holocausto. Cuando elegí ser agrónomo en el Tigre a los 12 años, todo lo que veía a mi alrededor eran inmigrantes, italianos, gallegos. Cuando llegué al mercado de abasto eran todos calabreses. Cuando llegué a vender semillas eran todos portugueses y hoy son todas señoras bolivianas en el mercado central. Así que en lo que a mí respecta, estoy con esa anteojera de que siempre todo lo que he visto es inmigrante. Ahora, Patricio nos presenta algunos datos que son muy contundentes y sobre todo una tesis. ¿Será que lo que hizo Argentina grande fue el liberalismo o será que vinieron los inmigrantes? Y plantea, No bueno, después salís un poquito de la cuestión inmigrante para pasar a la cuestión demográfica, pero es muy cierto, con el nivel de tasa de hijos, de natalidad que tenemos en Argentina, si no traemos inmigrantes para llegar a los 100 millones de habitantes o no sé, para romper ese vacío demográfico que decían los demógrafos, y trato de pensar en ejemplos, y siempre uno piensa, bueno, Australia, Canadá, pero si Brasil pudo marchar al oeste, no puede ser que Brasil lo pueda hacer y nosotros no. Entonces, en fin, estamos ahora en el proceso de disrupción, de revisión de todos nuestros traumas, pero no me imagino a Milei planteando un boom inmigrante. ¿Será que podría ser que el ultraliberalismo, el anarcocapitalismo
en fin, con Elon Musk. ¿Cómo estás viendo el presente próximo? Para no ir al ciego ese que ve dentro de 40. Yo dentro de 40 años imagino que no va a haber fronteras con Paraguay, con Bolivia, con Chile, con Brasil. Pero en los próximos 5 años, en este ciclo de Milei, ¿qué podríamos hacer para realmente un buen inmigrante? Traer inversores, traer vietnamitas, traer riego. ¿Qué te estás imaginando algo? ¿Una política? Yo mucho no me imagino, la verdad, porque no le volví a decir, es un tema súper difícil. Lo que sí me parece es que nuestras regiones despobladas no son la meseta siberiana, no son lugares que estamos hablando de pequeños intentos piloto en la provincia de Chaco, en Santiago del Estero. No estamos hablando de lugares que vos decís, mirá, la verdad, no podemos poner población ahí porque no aguanta el rigor del clima. Al contrario, cuando uno mira una Alemania, que vimos la foto recién, es latitud 38. Esa foto de la Alemania llena de gente es latitud 38. Vendría a ser no sé, pero casi que Santa Cruz. Entonces uno dice, ¿cómo no podemos instalar población en Santiago, en el Chaco, en Río Negro, como intentó hacer eh, Alfonsín? Estamos llenos de gente, digamos, tratando de producir en esos lugares, pero no aparece el boom, el florecimiento, ¿no es cierto? No te puedo decir cómo me lo imagino. No me imagino trasladando la capital, eso creo que lo dejé claro en la exposición, que es la estrategia Brasil. Brasil mueve más población de lo que movemos nosotros. Brasil trasladó la capital y Mato Grosso triplicó la población, no, o sextuplicó la población y Goiás la triplicó en esos 50 años. Nosotros no pudimos ni hacer demasiado. Entonces, no sé cómo te podría decir, pero nos la pasamos diciendo que está lleno de oportunidades, la cuenca fotosintética, el montón, o sea, no estamos hablando de tierras demasiado inhóspitas. Milei Y nos no tenemos plantea gente que para así, poner tampoco. Milei nos plantea que así como venimos no podemos seguir. En materia demográfica también. Así como venimos También. no tiene sentido seguir. No, Nicolás no. del Sey quiere hablar, está tan ansioso que ya habilitó el micrófono antes de que le den la palabra. Bajate Bueno, un poco de la moto, pará. ¿qué hace, Mariano? ¿Qué hacen todos? Javier, buenas tardes a todos. He escuchado con atención todo, fantástico, muy divertido. A nivel personal he analizado muchas veces el tema de inmigración con otras caracterizaciones de mi lado. De todas maneras, creo que me acordé muchísimo, y por eso lo quiero comentar, me acordé muchísimo del libro Hambre de Martín Caparrós, que creo que os sugiero que lo lean concienzudamente, porque eso les va a dar muchísimas ideas que tienen mucho más que ver con la propia estrategia demográfica y la logística que significa el desarrollo de poblaciones a nivel mundial, que tienen muchísimo más que ver con la geografía que con otras especulaciones políticas. No te entendí, discúlpame. ¿Qué quiere decir? ¿Que en la geografía en cuanto a qué? Que inventar una nueva capital en un lugar que no tenga que ver con un desarrollo geopolítico interesante, con una cercanía de alguna manera a los lugares de salida de los productos. Digamos, en Argentina, esto tiene una relación directa con los puertos, ¿no es cierto? Cuando alguien comenta qué es lo que pasa, o cuando vos comentaste qué es lo que pasa en la latitud Alemania, primero de todo que las razones climáticas de Alemania a esa latitud son muy distintas de la Argentina, muy distintas. Pero te diría que además de lo climático, Alemania está a 2 horas de camión de un centro de distribución
que abastece 4.000 puntos de venta, ¿no es cierto? Nosotros estamos a 10.000 kilómetros de distancia de un centro de distribución que recibe un barco con 300 contenedores. La cosa está bastante distinta. Nuestro consumo interno de lo que queremos potenciar este país no existe, pero estamos a 12.000 kilómetros de los centros de consumo, ¿no? Muy bien. Si te parece, le damos la palabra a Alex Daciano. Alex, te Bueno, escuchamos. primero gracias Patricio porque formalizaste un cuadro que no tenía así formalizado, tomé nota. Realmente gracias, espectacular. Yo me centro en que, bueno, es necesario una política inmigratoria, que así como estamos no funcionamos. También me centro en el comentario de Mariano Winograd. Yo más o menos soy un par de él, es que no soy 100% judío, pero todos mis abuelos vinieron acá y con un oficio. Quiero introducir el tema, dos temas. Uno, la calidad inmigratoria, que no estuvimos hablando, porque no es lo mismo, creo que a quién llamamos. Ejemplo, Estados Unidos, siempre cuento el ejemplo de Einstein, que en mi facultad fue rechazado. Si hubiéramos aceptado a Einstein, hubieran venido todos los demás físicos que estuvieron en los Álamos y hoy seríamos una potencia tecnológica, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto de la xenofobia? Tiene que ver con otros factores de la psicología social que yo no es mi área de dominancia. Entonces, ¿cómo juega la calidad? Porque, por ejemplo, yo estoy acá cuando tendría que haber estado en Australia. Mi padre falleció, pero a mí me sedujo Australia como ingeniero electricista y como experto en estudio técnico económico para ir a trabajar allá en condiciones que Houston, perdón, Storni era una mierda, me daban de todo en Australia. Eran pendejos y me daban de todo. Y en el segundo lugar, en cuanto hablamos de la logística, y me encuentro frente al dilema personal, ¿no? De la logística en cuanto a servicios humanos, porque no se trata simplemente del mercado. Por ejemplo, en la Patagonia muy austral, vos podés hacer un gran negocio, pero te encontrás con la falencia de hospitales, de infraestructura humana, del hecho de dónde mandás a tu hijo estudiar. Yo soy patagónico, pero no de la Patagonia más al sur. Por ejemplo, en la Patagonia, bueno, la Araucaria chilena, toda la familia, no sé si ustedes saben que tiene el mejor jamón crudo del mundo, pero lo tienen para obsequiar al que le hizo un favor, porque están más solos que Kung Fu, sin flauta. O sea, esa falta total hace que de repente no exista infraestructura humana. Se encuentran en el sistema de Robinson Crusoe, ¿vale? Es decir, me parece así, hablando con charla de café, literal, que tendríamos que profundizar un poquitito la idea de esa infraestructura humana necesaria en conjunto con la calidad migratoria. En lo personal, sí, yo estoy alejado de Buenos Aires, pero si me quieren mandar a 5 chicas graduadas coreanas del sur, no tendría ningún problema en recibirlas. No es una cuestión de xenofobia, es una cuestión de redondear ese concepto que me pareció brillante en tu exposición y te lo agradezco. Muy bien. Quedó el comentario entonces de Alex. Si te parece, Patricio, lo tenemos ahí desde Estados Unidos. Adolfo. Dale, Adolfo, te escuchamos antes que te subas al avión. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, a ver, yo lamentablemente tengo la deformidad profesional de que soy economista, entonces la inmigración o el trabajo, si querés, la fuerza laboral, es un factor de producción, a mi criterio, ¿no? Con lo cual siempre busca maximizar ingresos. Y la historia de la humanidad, y por lo menos la historia de los últimos 200 años, donde las inmigraciones fueron muy fuertes, está relacionado a la diferencia de salarios reales.
si bien Argentina pudo haber tenido en algún momento alguna política inmigratoria, presidencia de Avellaneda, ¿no es cierto? Antes Sarmiento, después Roca, pero en general eran inmigraciones espontáneas. La inmigración europea fue Ya la cierro, espontánea Ángeles, no te preocupes, no te preocupes. por un tema de salarios reales mejores que en Europa, la misma la que vino de Medio Oriente, o la que vino de Europa del Este, o la que vino desde la década del 60 en adelante de los países limítrofes. O sea, yo creo que tengamos una macrocefalia es producto de las malas políticas económicas que se llevaron a cabo. No podemos echarle la culpa a una, si querés, decisión de que la gente es cómoda. No, la gente va a donde hay mejores salarios. Y dentro de Argentina hay lugares con mejores salarios que otros. Hoy te puedo decir que así como a principios del 2000 la gente emigraba y se iba a Venado Tuerto, a Tandil, por todo ese boom agrícola que hubo, después hoy hay una inmigración, por ejemplo, en Neuquén, donde 30 familias por día van a radicarse a Neuquén porque hay trabajos y los salarios son mejores que en González Catán o que en Catamarca. Entonces, para mí, loable lo que quiere demostrar Patricio, creo que para mí pasa por otro lado, pasa por los salarios reales y por considerar que la mano de obra en todo el mundo se mueve. Europa es un gran mercado, se mueve la gente de acá para allá. En Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, ni hablar todos los que van a vivir a Estados Unidos por un tema de mejores salarios. Y en Argentina pasa lo mismo. Tenemos inmigración de países, digamos, hoy está lleno de venezolanos en Argentina. Un tema de salarios reales y también de libertad, que muchas veces no consideramos eso. Pensamos que todo es cuestión de guita. Pero no nos olvidemos que la gente se mueve por eso y que Argentina sea un país macrocéfalo es por las malas políticas. El tercero y cuarto cordón de conurbano, nosotros hemos sido testigos involuntarios, pero lo hemos visto crecer desde hace 25 años por las malas políticas. No es algo espontáneo, sino es consecuencia de malas políticas. Bueno, ese era mi aporte. Gracias, muy interesante. Un comentario, Javier, muy corto para reafirmar lo de Adolfo. Yo creo lo mismo que vos, Adolfo. Yo creo lo mismo y es una cuestión de incentivos. Pero me parece que el statu quo es muy resiliente y va a tender a hacer lo mismo que estamos haciendo, a reproducir lo que estamos haciendo. Por eso es la idea, ¿no? Y probablemente las cuencas energéticas, petroleras y agrícolas de esas zonas sean digamos, el puntapié inicial para empezar a mover esto. Pero yo creo lo mismo que vos, ¿eh? No creo que alegremente uno mande población. De hecho, es lo que hizo Brasil. Brasil lo puso con producción y con salario, no lo hizo con buenas ideas o con buenas intenciones. Muy bien, Pato, tenemos en lista 3 personas que quieren hablar: Leonardo Amadeo, Mariano Vinograd y Alberto. Entonces el primero es Leonardo Amadeo. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la exposición y voy a tirar 2 tópicos por los cuales para mí Argentina es un problema. Una es lo que yo llamaría en una palabra, y da para discutir, peronismo, y otro es la religión católica. Nos han enseñado que toda necesidad es un derecho. Y si nosotros hacemos históricamente las migraciones de los años 60 en adelante, la gran mayoría, incluso los orientales, después de venir para acá, siguen para otros lugares. Por ejemplo, Estados Unidos y demás. Entonces la reflexión es, ¿por qué vienen acá un rato y después se van? Porque el PBI per cápita o el ingreso per cápita en los últimos 50 años prácticamente no cambió. Levantó, por supuesto, pero en comparación a lo que levantó en otros lugares del mundo, acá es nada. Entonces, dejemos que esto es una tierra de oportunidades. La historia ha demostrado que fue una tierra de ilusiones, ¿no es cierto?, pero que a la larga el crecimiento fue realmente poco favorable. Y la religión católica, porque en definitiva lo que predica es que la pobreza es una virtud. Entonces, si no hay inversiones, si no hay riesgos, si no hay esfuerzos individuales, competencia individual y demás, es muy difícil que nosotros podamos estratégicamente crecer en ese sentido. Entonces, por supuesto que hay que hacer caminos, bla, 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 bla. Pero para mí,
Los dos puntos fundamentales son eso. Da para un debate mucho más largo, pero esos son para mí las dos líneas. Muchas gracias. Muy bien. Pato, si me permitís, sigo circulando las voces, ¿sí? Entonces volvemos a Mariano Vinograd. Mariano. No, primero los que todavía no han hablado, yo me quedo para después. Bueno, Alberto, entonces, te escuchamos. Bien, muchas gracias por la charla, muy interesante. Estaba pensando que cuando en la época de Alfonsín se planeó una nueva capital, yo no entiendo hasta hoy por qué se le eligió cerca del mar, tendría que haber sido más bien cerca del centro geográfico del país. Pero bueno, en fin, yo acostumbrado, ya vivo 40 años en Alemania, a que las ciudades se comuniquen por tren y por trenes rápidos, y aquí sería un paraíso para los trenes rápidos porque los tramos donde vive la mayor parte de la población son bastante rectos en donde habría velocidades muy normales allá en los tramos rápidos de más de 250 por hora. Después, otra cosa que Argentina carece son canales navegables. Esos canales navegables sería incluso bastante más barato que transportar los granos al puerto en barco, hacerlo en barco. En fin, todo eso es desarrollo y lo que no se hace, se ha perdido la costumbre, es planear el futuro y fomentarlo. Bueno, para eso, fomentarlo no significa gastar mucho, pero tiene que ver con lo que es desarrollo estratégico. Pero en Argentina casi no se sabe lo que es. Yo estoy en lo que son las energías renovables y lo que veo que hoy es el petróleo, en algunos años, y no muchos años, yo digo el año 50, pero puede ser que en 10, 12, 15 años ya se llegue a esto, en donde toda la energía que se produzca, que requiere el país que consuma, venga de las energías renovables y van a estar distribuidas, yo pienso que bastante homogéneamente en el país. Y bueno, es algo que ni siquiera uno se puede imaginar. Qué sé yo, que toda la energía que Buenos Aires necesita hoy y en el futuro pueda venir de un radio de 60 kilómetros, 100 kilómetros. Eso es imaginable. Lo mismo de Córdoba. Yo me encuentro ahora en la ciudad de Córdoba. 40, 50 kilómetros alrededor podría venir toda la energía que la ciudad necesita. Y el gas, y bueno, en fin. Cuando digo toda, me refiero a completamente toda. La de los vehículos, la de los aviones, la de los barcos. Bueno, en fin. Con esto quería contribuir al grupo. A ver, yo creo que Patricio arrancó pidiendo la indulgencia del oyente y nos dijo que no seamos ciegos mirando los 5 minutos próximos y que miramos a los 40. La mayor parte de las intervenciones me parece que no hicieron caso a la advertencia inicial del filósofo. Hoy estuve con 2 chicos jóvenes, Agustín Jofre y Agustín Crochat, fuimos a Uribe Larrea, y me estaban hablando de Marx, de Heidegger, en fin, de toda una serie de cosas. La idea de que el fracaso argentino es irreversible porque los chinos que vienen de Taiwán se van a Estados Unidos es una idea tan insuficiente de lo que es la Argentina. El otro día hablábamos con Argiel en Córdoba, me hablaba de las maravillas de Alemania y yo le empecé a sacar, lo quise provocar y le dije, pero en Alemania tuvieron a Hitler. Entonces, si consideramos que Alemania es solo Hitler, ¿no? O que Rusia es solo Putin, o que Israel es solo Netanyahu, es cierto que venimos con un tropiezo, pero la idea de que esto es irreversible, si no, ¿cómo se explica que ganó Milei y que no ganó Massa? Si fuera que los argentinos no tenemos ninguna vocación de cambiar y queremos seguir haciendo siempre lo mismo para fracasar una y otra vez, y hubiéramos elegido a Massa. Así que invito, por favor, a los que van a hablar a continuación a que se saquen un poquito el pesimismo
porque antropoceno no es polémica en el bar, no es un llanto de lágrimas, es un espacio para la libertad del pensamiento. Basta de lloriconeos. Ahora sí, Jorge Doporto tiene abierto el micrófono. Lo escuchamos, Jorge. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por poner un tema espectacular. Y ya como hablaron de incumbencias, como yo soy arquitecto y planificador, lo que puedo empezar a decir, o lo que voy a iniciar, es que acá no se planificó nunca. Y no lo planificaron fundamentalmente los que hablamos siempre y con mucho entusiasmo y fervor, la generación que hizo el país. El país en 1853 no existía. Es decir, al sur y al noreste, el país, y en los mapas lo demuestran, estaba habitado por tribus originarias o no vamos a discutir eso, sino por tribus bravías. Eso nos dicen los mapas. Es decir, que la Argentina estaba desarrollada por la cordillera y el bolsón que tomaba parte de Córdoba, Santiago del Estero, Parque de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, con las discusiones no territoriales, sino del paisanaje, y Buenos Aires, que llegaba hasta Azul, que era el último, digamos... Fortín. Sí, el tema del indio. Cuando se hace la conquista del desierto, efectivamente se logra una enorme cantidad de tierra para el desarrollo. Bien, a contrario de Estados Unidos, que cuando realiza la misma situación, lanza, y hay películas espectaculares, la conquista del oeste, atrás de la conquista del oeste iba un señor que anotaba la tierra que cada colono que se había lanzado con sus carretas, sus caballos y demás, a tener tierra, anotaba con la tierra que tomaba. Esta situación hizo que Estados Unidos, hasta el año 80, el 70% de su territorio fuese del Estado. Hoy, el 40% del territorio nacional norteamericano es propiedad del Estado. Esto trae un tema que es mucho más complejo que lo que puedo hablar yo acá, porque es político, obviamente, es ideológico, viene de tradiciones, porque viene de la tradición inglesa. Ustedes saben que Inglaterra, en teoría, por lo menos, es propiedad del reino. Es decir, las tierras que son privadas son escasas y está dado en función de tu participación en la corte. Esto acá no fue así. Casi te diría todo lo contrario. En 1886, mal no recuerdo, el Estado regala cientos de miles de hectáreas. Regala. Hay un listado, lo pueden ver, Rapoport lo tiene en su libro, en donde 420.000 hectáreas se le da a una empresa inglesa, pago, por otro lado, de dinero que había prestado Inglaterra para la guerra justamente contra el indio, la famosa conquista del desierto. Pero hay varias. 50.000 es la menor. 50.000 hectáreas, les comento que están todos los apellidos, absolutamente todos los apellidos que conocemos como, o alguien les dice, la oligarquía terrateniente. Eso se regaló. Entonces, acá tenemos una propiedad de la tierra. La tierra es el problema. Aparte que es también un problema el tema de como dijo Storni, y estoy también de acuerdo, los desarrollos en el sur, todos se debieron al tema de los mayores sueldos. Santa Cruz, Tierra del Fuego, no hace falta, Comodoro Rivadavia, es decir, es producción, mejores salarios, porque Santa Cruz, la inmigración fue porteña, mejor dicho, fue porteña y fue de todos lados. No, medio país se fue a Santa Cruz. La inmigración en Santa Cruz, hablo de Río Gallegos, ha sido
provenientes de todo el país. Lo mismo está pasando con Neuquén. Lo dijo Adolfo Storni, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, acá lo que pasa es que no hay planificación. Lo que dice Alberto, sentado en Córdoba hoy, y que pone como ejemplo los canales. Señores, todas las ciudades importantes del mundo están conectados con un río. Todas. Si nos fijamos, todas las ciudades europeas las capitales están asentadas al lado de un río. ¿Qué circula por ese río? Bienes y servicios, comercio. Es elemental. A lo largo de esos canales, a los lados de esos ríos, bueno, el Rin, el Sena, que es todo un mismo sistema, por otro lado, hay una autoridad de agua europea. A eso llegan los señores estos. Pero eso es planificación. Eso es pensar por adelantado, sabiendo del territorio. Acá, en este grupo, por ejemplo, que es maravilloso, y yo que soy arquitecto, me quedo escuchando y con asombro muchísimas de las cosas que hablan sobre la tierra y la producción y la hidroponía y esto y el otro, a mí me parece fenomenal. Ahora, también he aprendido otras cosas. Cuando el ingeniero, que no me acuerdo el nombre ahora, Oneto, Huergo, el que habló de Quinos, el tema de ni una gota de agua del mar, Huergo. ¿cómo se llama? ¿Cómo era el apellido? Héctor Huergo. Huergo, no me equivoqué. Héctor Huergo. Es fenomenal y es cierto. Y es cierto. Esto es así. Ahora, la Tierra del Sur está en manos de, históricamente, de, ¿cuántos eran? 15 propietarios. Había estancias en el sur que iban desde la cordillera al mar. Y antes de la conquista ya había ingleses establecidos. Esto es así. Y eran dueños de la tierra. Es decir, se apropiaron de la tierra. Entonces, si no hablamos de todo esto de manera consciente, no tenemos claro nuestra propia historia de cómo se desarrolla sin planificación el país, no vamos a poder hacer absolutamente nada, porque esto nos lleva a otro tema de lucha, que es el ideológico. ¿Verdad? Acá se habla de la propiedad de la tierra como un tema de la propiedad privada. Se habla de la propiedad privada como algo que tenemos que sostener. Sí, señores, la propiedad, yo no estoy diciendo otra cosa que tiene que haber planificación. Y hoy estamos yendo a un camino absolutamente distinto. Incluso ustedes mismos, en todas sus alocuciones, con respecto a la productividad de lo agropecuario, están insistiendo en ganar ¿qué? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a correr la frontera agropecuaria? ¿Y hacia dónde? Brasil, que se habla también de Brasilia, Brasilia es un hecho no solamente de planificación, es un hecho de consistencia nacionalista, de consistencia. Cuando yo desde la planificación discutí por este tema, Mariano lo conoce a Guedes, o lo conoció a Guedes perfectamente porque era amigo de su padre, Asís Rey, que también era amigo de su padre, y yo tuve la oportunidad de conversar con ellos, cuando le hablé del horror de Brasilia, por poco me matan. Jorge, lo voy a interrumpir. Sí. Tenemos Bueno, que circular la palabra. Javier, un aporte cortito para lo que dice Jorge. No tenemos un paso fronterizo cordillerano como la gente. Caen 20 centímetros de nieve y el Cristo Redentor se cierra. Entonces, ¿quién va a poner algo en el NOA o para poder salir a exportar y tener la salida del sudeste? Nadie. No hay el Aguas Negras, no me acuerdo, creo que Aguas Negras es la de San Juan. Yo no sé en qué está, me parece que está muerto. Entonces, digamos, volviendo a la ideología que dice Jorge, es verdad, el desarrollismo considera que no hay un límite al capital, que no hay un problema de rentabilidad, sino simplemente la infraestructura no ayuda. Y bueno, pero no resolvimos ni la infraestructura, ni la tasa de ganancia, ni la infraestructura. No tenemos nada en el fondo. Eso es lo que apunta esta charla, ¿no? Eso es lo que apunta esta charla a meter el dedo, nada más, ¿no? No trae la solución, por Dios.
ni piensen que esto trae la solución, porque no. Estamos en los últimos minutos de la reunión. Nos quedan 2 pedidos de palabra y después vamos a ir cerrando. El primero, cortito por favor cada uno, Nicolás María Alcer y después Agustín Crollat. Nicolás, te escuchamos. Bueno, he tomado nota de varios temas rápidos que quería comentar muy rápidamente para no hacer perder el tiempo a nadie. Cuando se habla de energía renovable o no renovable, hay que recordar siempre que cuesta muchísimo más el collar que el perro. Las famosas represas de Santa Cruz, ojalá haya un santacruceño en esta charla, cuesta muchísimo más llevar la energía al sistema de redistribución nacional, el sistema interconectado nacional, que el propio costo de las represas. Ese fue el motivo y sigue siendo el motivo del fracaso de ese proyecto. Igual, si quieren ponerlo en esos términos, el famoso carbón de Río Turbio. No hay manera de hacer llegar esa energía a un lugar a un costo barato. Nuestras distancias son terriblemente limitantes. Las inmigraciones de la Argentina y en general de buena parte de Sudamérica, a diferencia de otras partes, sobre todo de Estados Unidos, han sido inmigraciones de gente que tenía mucha hambre y que vinieron a estas latitudes a hacerse la famosa, hacerse la América. Probablemente eso ha sido la gran diferenciación de nuestra inmigración con respecto a la de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué Alfonsín elige Carmen de Patagones? Yo en principio me gustó mucho, les voy a decir la verdad, me gustó muchísimo la idea de Alfonsín. ¿Por qué eligió Carmen de Patagones? Porque tiene un puerto bastante aceptable. No es el mejor puerto de la Argentina, pero es un puerto bastante aceptable, con lo cual soluciona un problema, digamos, económico muy importante. Cuando se comentan los pasos a Chile, Patricio, que los comentaste, yo lo vivo todos los días porque soy exportador desde la Patagonia. Estamos centrados en el paso de Mendoza, que sí, Cristo Redentor efectivamente es un paso muy difícil, muy, muy difícil. Sin embargo, tenemos Pino Achado y Zamoré, que son pasos muy interesantes, con muchísimos menos días por año cortados por nieve. Por ejemplo, yo le digo porque nosotros embarcamos por Pino Achado y embarcamos por Zamoré periódicamente, solucionando esos problemas. Tiene obviamente que mejorar una cantidad de logística, ¿no? Pero hacer 400 kilómetros menos o más en esto y embarcar por puertos chilenos más al sur que más al norte, en la logística general no cambia esencialmente el costo de nuestro producto. Yo, para terminar con esto, Argentina tiene un problema, salvo las exportaciones de los productos tradicionales que van por barco y a granel, esencialmente los granos y las oleaginosas y sus subproductos. Argentina, por la logística general y los costos generales, cualquier producto que cueste menos de 800 o 900 dólares la tonelada nos resulta inviable, lo ha dicho el señor de Arcor en su momento también, resulta inviable. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, cuesta más el collar que el perro. Un producto de 800 dólares la tonelada metido en un contenedor, que el contenedor va a costar 200 o 300 dólares llevarlo al puerto y 300 o 400 dólares llevarlo a destino, cuesta más el collar que el perro. En eso hay que pensar. Disculpen y lo sigo escuchando a todos. Gracias. Listo, vamos a Agustín Crollat rápidamente. Agustín. Quería seguir lo que decía Mariano, me leyó la mente y para dar quizás un intento de granito de esperanza, yo como parisino, como ex parisino, ahora estoy de vuelta acá, considero que la inmigración en Argentina, quizás en todo el continente, es súper privilegiada, porque en Francia y en varios otros países de Europa hay problemas de compatibilidad cultural que yo considero severísimos, que acá no hay para nada. Entonces, nada, eso. Perfecto. Circulamos la palabra. Gracias por la acotación. Vamos a María Bernardes desde Mar del Plata. María. Abrí el micrófono, María, te escuchamos.
A ver. Estamos con problemas de audio hoy, pero no nos vamos a rendir, ¿no es cierto, Pato? Bueno, Ahí está. ahí me escuchan. Dale, María. Voy a ser breve, que no es mi hábito. Quinós, acá pienso que hay varios temas que solucionar con respecto a la inmigración. Hablaron de inmigración. ¿Qué queremos? ¿Una inmigración ordenada o desordenada? Una inmigración desordenada implica aceptar todo tipo de inmigrantes que, dada nuestra Constitución, tenemos que abrir las puertas en una circunstancia política, climática y de guerras. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Acá hablaron de salarios. Para que haya mejores salarios tiene que haber inversiones previas, infraestructuras previas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién vamos a traer inmigrantes? Y la otra afirmación que me gustaría escuchar es cómo se podría conseguir pactos de participación pública-privada para hacer ese paso a Chile, dado de que desde el siglo XIX que hubo intentos, a principios del siglo XX, intentos de hacer un paso de ferrocarril que falló por un empréstito de los hermanos Clark, que hicieron una trocha angosta cuando acá había una trocha ancha y fracasó. Eso se puede caminar si vos vas a una excursión en la cordillera. Yo lo he caminado a esa vía. Es muy complicado conseguir capitales de participación pública-privada y más que nada pública para hacer pasos hacia los puertos chilenos. Y habría que hacer buenos pactos comerciales con nuestra querida hermana República de Chile. Entonces tenemos muchas cosas que organizar. ¿Vamos a dejar que venga todo desordenadamente y nos vuelva a pasar por arriba la historia? Porque no es lo mismo la inmigración que vino con hambre en los años que ustedes mencionaron, sino que ahora puede venir cualquier tipo de inmigración. Bueno, los dejo. Entonces a Pau Navajas. Pau. Hola, bueno, muchas gracias, Sí. Patricio, muy interesante todas las reflexiones que han hecho, muy bueno. Nada, era solo saludar y agradecer y decir que si fuera por mí, yo trataría de favorecer el aumento de la población por reproducción de los argentinos, que puede ser con una novia venezolana o lo que sea, pero digo, hay países como Francia, por ejemplo, que está incentivando la multiplicación de los franceses. ¿Por qué nosotros no podemos pensar en eso en vez de traer una colonia de chinos o vietnamitas que tienen buena onda, pero después tenés que integrarlos y es un quilombo? No sé, como idea. Eso. Vamos entonces a Darío Gabriel, Pico. ¿me dejas Sí. hacer una aclaración? Dale, Yo mete. no es que estoy... Capaz que el sesgo viene por el lado del título, pero yo no es que entiendo a la inmigración como algo virtuoso y hay que llenar de inmigrantes la Argentina. Lo que yo digo es, eso que vos estás diciendo, Pau, no está pasando. Las pirámides poblacionales dicen que no tenemos hijos, que tenemos muy pocos y que dentro de muy poco nos va a pasar lo que le pasó a Alemania, Francia, que tuvieron que abrir la inmigración. Abren la inmigración porque se les envejece la población. Entonces, si pasara lo que vos decís, es probable que catapultaría a la Argentina, pero eso no pasa. Entonces, nosotros tenemos el plato, digamos, el territorio vacío y no tenemos población. Lo que hice fue juntar esas dos cosas para armar esta charla porque me parecía que valía la pena discutir eso, pero no es que yo soy la cornucopia californiana y quiero que se llene de gente como en la época de la familia Egan, por Dios, no quiero hacer eso. No. Lo que digo es que como vamos, no vamos bien. El objetivo era levantar esa banderita, nada más. No tengo ninguna posición tomada, al contrario. Vamos rapidito. Darío Pico, adelante. Sí, una simple observación. Dale. Como hijo de inmigrantes piemonteses, tener en cuenta que la inmigración en buena medida estuvo movida por el sentido de la esperanza que ofrecía Argentina para quienes habían vivido situaciones realmente terribles. Pero además, respecto a lo que decía el señor Doporto, creo que era su apellido,
hay algo que me intriga, porque me da la impresión de que lo que él describe como falta de planificación, a la vista de los casos, parecería que es toda una planificación para generar un modelo de país que en el fondo es el que estamos teniendo. Es una pregunta simplemente. Muy bien, un llamado de Gracias. atención nos hace. Desde Estados Unidos, la colega María Villar. Te escuchamos, María. A ver, ¿tenés la voz ahí, María? ¿Se escucha? Perfecto, dale. Bueno, muy cortito. Lo que yo quería decir de lo que hablaban de la inmigración y si hay que traer o no inmigrantes o si hay que tener más hijos. Yo nos preguntaría por qué no tenemos más hijos o por qué nos vamos del país. No hay educación, no hay salud y no hay seguridad. Me parece que eso está primero. Si traes un inmigrante y no hay ni educación, ni salud, ni seguridad, no se va a quedar. Por el mismo motivo que nosotros no queremos tener hijos, me parece. Por eso yo me fui del país. Pero bueno, era solo ese comentario, como el problema está mucho más abajo de lo que estamos buscando posiblemente. Buenísimo, María, gracias por el llamado. Pablo Lima, te doy la palabrita. Hola, sí, buenas noches. Bueno, yo le asigno un papel muy importante a lo que se dijo acerca del salario real y el ingreso real de las personas, ¿no? No se le puede asignar al inmigrante un papel que ni nosotros mismos queremos asumir. El inmigrante, mis abuelos, los de Mariano y demás, vinieron con un sueño y encontraron forma de progresar y son sujetos tan racionales como nosotros y lo hicieron. Hoy el inmigrante por ahí busca que sus hijos se eduquen, no construir una casa, porque no verá el horizonte más allá de eso. Nada de eso. El papel de que nos tenemos que concentrar en tener ingresos reales de la gente, sean inmigrantes o propios, altos. Y eso va a llevar a todo lo demás. Pato, solamente comentarte, el mundo está concentrándose hacia las grandes ciudades, o sea, lo que pasa aquí pasa en todo el mundo, es una gran tendencia, es una imagen y bueno, ahí vamos a tener que trabajar con esas concentraciones. Te pido solamente que hagas un pequeño cierre y nos despedimos. No, agradecerles la posibilidad de poner las ideas a discusión en un ámbito como este. Ya con eso, para mí es suficiente buen incentivo el de Antropoceno. Que me permitan escribir unas líneas, hacer una presentación de algo muy difícil y que sea tratado con respeto y con, digamos, con aportes valiosos, yo voy a escuchar de vuelta los aportes y voy a continuar con esto porque me interesa, pero les agradezco muchísimo. Punto final entonces para Antropoceno. Gracias, Patricio, gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí dentro de 7 días en Antropoceno. Nos vemos, chao. Antropoceno.